Hola a todos, aquí comienza un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos del libro de Apocalipsis. Y vamos con una nueva clase y hoy día nos corresponde ver el tema número 5 que lleva por título Las 7 trompetas y estaremos en los capítulos del 8 al 11. Y vamos a estar hoy día entonces en el tercer ciclo, que justamente son las 7 trompetas. Y en este tercer ciclo lo que Juan va a ser mostrarnos que entre la primera y la segunda venida de Cristo, Dios está advirtiendo a toda la humanidad por diversos medios, llamando al arrepentimiento a través de su iglesia, que siendo perseguida y pareciendo exterminada, es levantada finalmente y colocada en su gloria eterna. Y sobre estas trompetas es necesario decir que no tienen que ver con hechos que hayan pasado o que pasarán en una época en específico de la historia, sino que estas trompetas indican una serie de acontecimientos o calamidades que ocurren varias veces durante la primera y la segunda venida del Señor. Y estas cosas son usadas por Dios para llamar al arrepentimiento a la humanidad. Y por eso que se usa el concepto de trompeta, ya que en la antigüedad la trompeta no era un instrumento de música, si bien es cierto sirve para la música y servía para la música, pero en ese tiempo se usaba específicamente para la guerra, para anunciar peligro o para advertir sobre un peligro. Y ese es el uso que acá se le da en el libro de Apocalipsis. Estas trompetas son advertencias. Y lo primero que nos va a mostrar Juan es que la iglesia, perseguida e imperfecta, clama a Dios por justicia, y su clamor, su oración es perfeccionada y oída. Y vamos a estar en el capítulo 8 del versículo 1 al 5. Y pasamos a leer entonces el capítulo 8, versículo 1, que lleva por título El séptimo sello y el incensario de oro. Recordemos que el séptimo sello había quedado pendiente en el ciclo anterior, y este ciclo inicia con la apertura del séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. En este momento, cuando el Cordero rompe este séptimo sello, entonces se produce este silencio, que indica que hay una atención, una expectación, una reverencia frente a lo que se va a dar a conocer. Es como cuando la gente está expectante, guardando silencio, en el momento de un anuncio muy importante. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Se nos muestran estos 7 ángeles que están con sus trompetas, atentos a la orden que Dios les dará. Entonces estos 7 ángeles están atentos para llamar la atención del pueblo, y esto confirma de que lo que Dios está por anunciar es algo tremendamente importante. Versículo 3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. El incienso simboliza el clamor, la oración, y dice que a este otro ángel, se le entregó el incensario de oro y se le entregó más incienso, se le añadió incienso junto con las oraciones del pueblo. Da a entender de que este clamor, esta oración del pueblo de Dios está siendo escuchada, tomada en cuenta, considerada y además está siendo perfeccionada para que llegue al trono de Dios. La Biblia en varios pasajes nos dice que nosotros no sabemos orar, o Romanos también nos decía que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra oración. Hasta en eso el Señor intercede por nosotros. Y acá esa es la idea, que nuestras oraciones son perfeccionadas y llevadas al trono de Dios. Versículo 4. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. O sea, acá el versículo 4 nos confirma que nuestra oración llega delante de la presencia de Dios. Juan nos está animando a seguir orando porque Dios escuchará nuestra oración. Y cuando pareciera que nuestra oración ni siquiera cruza el techo, en realidad el Espíritu Santo y la obra de Jesucristo están añadiendo perfección a nuestra oración para que llegue plena y pura delante del trono de Dios. Entonces Juan nos anima a seguir orando, a seguir clamando. Versículo 5. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un gran terremoto. La idea detrás de esto es que la iglesia está clamando al Señor, está orando al Señor por justicia, y el Señor escucha la oración y responde esta oración, respondiendo justamente con justicia sobre la tierra.
Lo segundo que nos va a mostrar Juan ahora es que Dios advierte por medio de desastres naturales de todo tipo, y vamos a estar ahora en el capítulo 8 del versículo 6 al 13. Esta parte lleva por título Las trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, y la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora que se nos empiezan a describir estas trompetas, hay un detalle y es que menciona que la tercera parte de la tierra o la tercera parte de lo que se está mencionando es destruida, pero la tercera parte, no en su totalidad, no completa. Lo que nos está diciendo que Dios sujeta todo en su mano y no permite que todo sea destruido, sino que si bien es cierto, permite destrucción, esta no es total. O sea, Dios sigue en control. Versículo 8. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Entonces, estas trompetas simbolizan advertencias de parte de Dios a la tierra, y estas advertencias pueden venir en forma de desastres naturales de todo tipo, que ocurren y que van a seguir ocurriendo entre la primera y la segunda venida del Señor. Y con esto Juan nos ha mostrado ya varias cosas. Primero, que Dios muestra que Él sigue siendo soberano. En segundo lugar, nos dice que si esto está ocurriendo es porque Él lo está permitiendo, y si Él lo está permitiendo es por un propósito, pero también a su iglesia, a su pueblo, le dice que confíen en Él, porque Él está en control, pero no quita el pecado y la responsabilidad del ser humano, que ha pecado en contra de la creación de Dios. Estas 4 primeras trompetas entonces destruyen la naturaleza. Versículo 13. Siguió observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Esta águila, ¿cierto?, también es un instrumento por medio del cual Dios está llamando al arrepentimiento. Hay otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera, que acá en vez de águila dice ángel, que este ángel era quien estaba diciendo ay, ay, ay. Claramente porque el águila, en este sentido no olvidemos que ángel es mensajero, y en este sentido acá, esta águila es una mensajera. También el águila es un ave de rapiña, y el ave de rapiña vuela siempre a la espera de comida, a la espera de carroña, a la espera de carne de la cual pueda comer, lo cual también nos está anticipando lo que se viene. En tercer lugar, Juan nos dice que Dios permite la acción demoníaca sobre los incrédulos, de forma interna y de forma externa. Y acá viene el primer ay de los 3 que anunció esta águila. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Con esta estrella que cae se nos hace referencia a Satanás, que cae sobre la tierra y se le entregó esta llave. Se le otorga autoridad y Dios le permite actuar, ¿cierto?, sobre los incrédulos, lo que hablábamos recién. Entonces, en esta parte, Dios no solamente está permitiendo desastres naturales, sino que también permite la acción demoníaca sobre los no creyentes, como una forma también de advertir y llamar al arrepentimiento. Versículo 2. Lo abrió y del pozo subió una humareda, como la de un horno gigantesco. El humo representa confusión. El reino de Satanás es un reino de confusión. Y la humareda oscureció el sol y el aire. Versículo 3. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó, o sea, Dios de fondo, ordenando también esto, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. La acción demoníaca no puede atormentar, por lo tanto, a un cristiano. Un cristiano de verdad que le pertenece a Dios no puede ser atormentado por un demonio.
Pero el no creyente, el incrédulo, sí. Y nosotros podemos ver esta acción demoníaca actuando sobre la vida de personas que de pronto realizan matanzas o asesinatos terribles, por ejemplo, y de muchas otras formas. Por lo tanto, la acción demoníaca está presente. Esta es una realidad que no podemos negar. Versículo 5. No se les dio permiso para matarlas a estas personas, ¿cierto?, sobre las que actúa este espíritu demoníaco. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Y acá volvemos, ¿cierto?, al tema del simbolismo y que los tiempos en Apocalipsis también representan una cantidad determinada de tiempo. Y acá con 5 meses se nos está diciendo que justamente es un tiempo determinado por Dios, pero que nosotros no conocemos en particular, o que no podemos atribuirle un tiempo en específico. Pero sí es un tiempo determinado por Dios. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará, hablando de la desesperación que van a sentir estas personas. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como la de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro. Parecía una corona de oro, o sea, los demonios parecen tener autoridad, pero en realidad no la tienen. Y su cara se asemejaba a un rostro humano, hablando también de que eran muy astutos, muy inteligentes. La característica del humano acá es de inteligencia. Entonces, estos demonios son astutos. Versículo 8. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león, dispuesto a destruir, a matar. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. O sea, se nos está hablando de una apariencia intimidante y aparentemente invencible. Versículo 10. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. Se reitera esta idea de que Dios permite que actúen por 5 meses, por un tiempo determinado. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, Satanás, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión, y esto significa destructor o destrucción. Satanás es el destructor. Versículo 12. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos, y ahora viene el segundo ay. Versículo 13. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Al mencionar acá el altar de oro que está delante de Dios, se entiende que procede directamente de Dios, y acá también se conecta con las oraciones del pueblo, clamando también por justicia. Versículo 14. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Este río, cierto, era la frontera natural que separaba a Israel de los grandes imperios. Y del otro lado entonces de este río se entiende que viene presencia enemiga, que viene ataque, que viene peligro. Por lo tanto, tomando esta referencia, también Juan recuerda los imperios de Asiria y Babilonia. Versículo 15. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Acá sigue hablando de que Dios sigue controlando todo, al mencionar de que estos ángeles habían sido preparados justamente para ese preciso momento. Versículo 16. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. O sea, Juan ya está viendo estos ejércitos y al mencionar acá 200 millones, simboliza mucho, una cantidad incontable. Y estos 200 millones decididos a destruir. Versículo 17. Así vi en la visión a los caballos y sus jinetes tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo, como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, o sea, una fuerza destructora feroz, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. Y acá justamente lo que echaban por la boca está en armonía con los colores que recién nos describió Juan, o sea que hay armonía entre estos jinetes y los caballos. Estos caballos simbolizan máquinas e instrumentos de guerra de toda clase, tanques, misiles, aviones, etc. Y Juan acá nos está hablando de guerra, de destrucción, de que unos con otros se van a querer matar. Y esto también es usado por Dios como advertencia, llamando a la humanidad al arrepentimiento.
Versículo 18. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza con las que hacían daño. Versículo 20. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron. Aclarando nuevamente que esta muerte, estas guerras, esto que Dios permite es para llamar al arrepentimiento. Pero los que aún no se arrepintieron, por causa, cierto, de estas plagas y que no murieron por ellas tampoco, y que no se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, acá representando, cierto, con estos dioses falsos de oro, plata, bronce, piedra y madera, acá está hablando de falsos dioses en el sentido de las idolatrías de este mundo. Todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en nuestra vida y que le da sentido y propósito a mi vida en lugar de Dios, que es Dios quien nos da real sentido y propósito. Todas aquellas personas que rechazan a Dios buscan su sentido y su propósito de su vida en un falso Dios, sea riquezas, posesiones materiales, reputación, sea una ideología, sea lo que sea. Si ocupa el primer lugar en tu vida y le da sentido a tu vida, entonces está ocupando el lugar de Dios y es un falso Dios, es un ídolo, y que son cosas creadas y que nos denigran como seres humanos, ya que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, y cuando no adoramos a Dios, estamos adorando cualquier otra cosa creada, lo cual nos degrada, nos denigra como seres humanos. Y acá también Juan hace mención a la primera tabla de la ley que tiene relación con Dios, en mi relación yo con Dios, ya que menciona que estos no se arrepintieron de su idolatría, ¿cierto?, ni de sus falsos dioses. Y ahora en el versículo 21 se va a enfocar en la segunda tabla que tiene que ver en la relación mía con mi prójimo. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Entonces, esta parte de la humanidad que no murió a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron. Lo cuarto que nos va a decir Juan es que el Evangelio es anunciado en este tiempo, llamando justamente también al arrepentimiento a toda la tierra. Y vamos a estar en el capítulo 10 del versículo 1 al 11. Y esta parte lleva por título El ángel y el rollo pequeño. Y este es como un pequeño break que hace Juan aquí en la historia de lo que nos estaba contando. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, hablándonos de la misericordia de Dios también. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Este es un mensaje para todo el universo. Nos habla de este ángel inmenso. Y estos 7 truenos que levantan su voz nos hablan de la voz de Dios. Versículo 4. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir justamente lo que habían dicho, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. O sea, hay cosas que no nos corresponde saber a nosotros. Hay cosas que solamente Dios conoce. Ojo con andar haciendo predicciones. Por ejemplo, como muchas veces ha pasado en la historia, de la venida del Señor. Que el Señor va a venir en tal fecha o en tal año. Hay cosas que nosotros no conocemos y que solamente están en la voluntad y conocimiento de Dios. Y acá esto es lo que se quiere dar a entender. Hay cosas que nosotros no tenemos acceso porque no nos es permitido conocerlas. Versículo 5. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. Y acá ya se nos habla de la segunda venida del Señor. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios. Y acá secreto no porque sea algo misterioso, sino que porque si Dios no lo hubiera dado a conocer, no lo hubiéramos conocido. Si Dios no lo hubiera revelado, no lo hubiéramos sabido. Por eso es misterioso, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Versículo 8. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano.
Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Este rollo simboliza el mensaje del Evangelio, y al pedirle que lo coma, en el fondo es como decir que lo tenemos que experimentar, tenemos que vivirlo, tenemos que saborearlo. Y al decir que nos amargará las entrañas, pero en la boca nos sabrá dulce como la miel, se nos está diciendo que el Evangelio es maravilloso, pero que también te hará sufrir. El Evangelio es glorioso y dulce, pero la proclamación de ese Evangelio trae amarga persecución muchas veces y sufrimientos. Entonces Juan debe comer el rollo, tiene que experimentar tanto la dulzura como los sufrimientos del Evangelio, al igual que nosotros. Versículo 10. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Justamente, el Evangelio es maravilloso, glorioso, pero también incluye sufrimientos, pruebas y dificultades. Versículo 11. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, el llamado es a seguir adelante proclamando el Evangelio. La tarea de la iglesia en este tiempo es anunciar el Evangelio y debe hacerlo hasta que el Señor vuelva, hasta su segunda venida. Y eso es lo que Juan nos ha mostrado en este capítulo 10, que fue este pequeño break. Y por último, Juan nos va a decir que van a querer silenciar a la iglesia en este tiempo, entre la primera y la segunda venida del Señor, pero al final será levantada en gloria. Y vamos a estar en el capítulo 11 del versículo 1 al 19. Y pasamos a leer el capítulo 11 que lleva por título Los dos testigos. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, o sea, el patio. No incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. La idea es la siguiente, a Juan se le entrega una vara como de medir para que el cierto mida el templo y cuántos pueden adorar allí, pero que no mida el patio, lo que está afuera, o sea, acá. Quiere decir que los que están en el templo, ante la presencia de Dios, son los que están autorizados para estar justamente delante de él, delante de su presencia. Los que están en el templo, delante de la presencia del Señor, simbolizan a la iglesia verdadera, es decir, a todos los que tienen a Cristo morando en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Para poner un ejemplo, es como cuando llega la aseguradora, evalúa, cierto, y dice ya, de aquí para allá está asegurado, pero de aquí para el otro lado no está asegurado, por lo tanto nosotros solo vamos a responder por esta parte que está asegurada. Lo demás, no. La idea acá es similar, y por eso que Juan calcula, y la tarea de calcular implica que todos los verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad están contados, Dios los conoce y ellos están protegidos de todo daño, están asegurados, por así decirlo. Así que los que están en el templo, los creyentes, están asegurados. Los demás que están en el atrio, en el patio, los paganos, no lo están. A ellos les espera juicio de parte de Dios. Y con esto de los 42 meses, volvemos a los tiempos que son muy usados en Apocalipsis y que también deben ser interpretados de forma simbólica. Y de ahora en adelante hay un tiempo que se va a repetir constantemente, que son 3 años y medio. Y son representados por años, justamente 3 años y medio. También son representados por meses, como aquí, 42 meses. Y también son representados por días, 1260 días. Todos ellos en el fondo es lo mismo, 3 años y medio. Y este tiempo simboliza, representa el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo en que la iglesia debe soportar pruebas y dificultades. Este tiempo simboliza el tiempo de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo y las diversas pruebas que debe enfrentar. ¿Y por qué 3 años y medio? Porque este tiempo en la cultura judía, en la historia judía, también simboliza prueba. Por ejemplo, cuando Elías escapó del rey Acab porque lo quería matar y estuvo escondido, cuando el Señor lo ocultó, ¿cierto? Él estuvo 3 años y medio escondido, que fue el tiempo que no llovió en Israel. También en el periodo de la guerra macabea, cuando el templo fue profanado, también ese periodo fue de 3 años y medio. Por lo tanto, los 3 años y medio se asocian siempre en la cultura judía con tiempo de prueba y dificultad. Versículo 3. Por mi parte yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto
profeticen durante 1260 días. Volvemos a los 1260 días, que son los 42 meses, que son igual también a los 3 años y medio. O sea, estamos hablando del mismo tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. No olvidemos que de forma simbólica, no quiere decir que el Señor va a volver después de 3 años y medio, lo cual claramente no fue así. Estos dos testigos simbolizan, representan a la iglesia y van de luto justamente también, guardando luto por los mártires de la iglesia del Señor en todo tiempo que han muerto por proclamar su evangelio. Versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Y se representa con candelabros, al igual que el principio de Apocalipsis, porque debe iluminar, y con olivo, porque el olivo también se relaciona con sanación. Entonces esta es la iglesia del Señor que trae sanidad e ilumina el mundo. También algo que no mencionamos es que ellos van de luto, claramente guardando el luto por los mártires, y también este luto anuncia el juicio de Dios que le espera a estas personas culpables y causantes de las muertes de estos mártires. Versículo 5. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Esto del fuego por la boca tiene relación con la proclamación, con el anuncio de este evangelio de salvación. Y este evangelio es poderoso porque es el poder de Dios. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Nos recuerda Elías, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Acá también nos recuerda a Moisés, quienes eran parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Versículo 8. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado sigue con los simbolismos, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Sodoma representa todo lo que es anticristiano, todo el espíritu anticristiano o que se opone a la voluntad de Dios. Y Egipto simboliza la persecución contra el pueblo, contra la iglesia de Dios. Y con esto se está haciendo mención con Sodoma y con Egipto a Jerusalén, pero no a la Jerusalén espiritual, no a la Jerusalén celestial, sino que a la Jerusalén terrenal que simboliza lo inmoral y lo anticristiano. Por eso dice, donde también fue crucificado su Señor. Versículo 9. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Nuevamente con 3 días y medio nos habla de un breve tiempo. Un tiempo que el Señor permite y que el Señor conoce, pero es un breve tiempo. Versículo 10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Y acá este intercambio de regalos no tiene nada que ver con la Navidad. Como hay alguna interpretación por ahí de que la Navidad no hay que celebrarla porque aquí se dan regalos anunciando la Navidad, nada que ver. Era costumbre antigua para celebrar una gran victoria, hacerse regalos y celebrar. Y esto es lo que acá nos está diciendo. Ellos estaban celebrando por una gran victoria en contra de estos dos testigos, en contra de la iglesia, que le estaban haciendo la vida imposible. Y esto nos recuerda que el mensaje de la iglesia es incómodo y no agrada al mundo. Y acá nosotros, insisto, debemos buscar las mejores formas o estrategias de llegar con nuestro mensaje al mundo, pero lo que no debemos hacer es hacer el mensaje del Evangelio agradable. Ahí no podemos transar. Debemos llevar el mensaje de la mejor forma posible y hacer lo que se entienda lo mejor posible. Pero no debemos empezar a cambiar el mensaje y a diluirlo para hacerlo más agradable, para que no ofenda al resto. Dicho por los demás, estamos en una época donde nos han enseñado a ofendernos por todo, la llamada generación de cristal. Versículo 11. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. O sea, pareciera que la iglesia está silenciada, pareciera que la iglesia está derrotada, pero cuando crean que la derrotaron, el Señor la va a levantar.
Versículo 12. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y aquí se nos anuncia la segunda venida de Cristo. Comienza la segunda venida del Señor. Y todos lo ven. Aquí no habla de un rapto secreto o de un arrebatamiento secreto, no. El Señor, a la vista de todos, todos lo ven, se lleva a su pueblo. Y Él viene a juzgar. Versículo 13. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. O sea, el segundo ay termina, ¿cierto?, con la segunda venida de Cristo. Y el tercer ay está también anunciando esta segunda venida de Cristo y el juicio final. La 7ª trompeta. Versículo 15. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que representan al pueblo de Dios, a la iglesia, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, o sea, el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Y también nos recuerda el arca del Antiguo Testamento y que desde allá hasta acá se mantiene esta arca, se mantiene este pacto. O sea, el Señor también cumple su pacto, cumple su promesa con su pueblo. Y en este ciclo Juan pone el énfasis en que la iglesia está clamando por la venida de su Señor, la cual se produce. Y este templo, ¿cierto?, también que aparece del cielo, representa también, al igual que el arca, la presencia misma de Dios. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, y allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Y se produce entonces el juicio final y el castigo de los enemigos del Señor y de la iglesia. Entonces Juan, una vez más, nos vuelve a contar toda la historia desde la primera venida del Señor hasta ahora, que es su segunda venida, pero a través de las distintas advertencias que el Señor va haciendo por distintos medios a esta humanidad, llamándola al arrepentimiento. Y así concluye nuestra clase del día de hoy. Y en el video de hoy hemos estado en el tercer ciclo de las 7 trompetas, en donde Juan nos muestra cómo Dios, a través de distintos medios, llama al arrepentimiento a la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en este video y por darse el tiempo también para verlo. Muchas gracias por compartir estos estudios bíblicos y muchas gracias también por todas las muestras de apoyo. Eso sería todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo video. Que se encuentre muy bien. Bendiciones.